Tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. También damos un saludo a Cabo San Lucas. El próximo domingo voy a estar allá compartiendo, sufriendo, ¿no? ¿Saben cómo sufre su pastor? Oren por mí. No se crea, ya nos ponen a trabajar duro también. Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. Actitudes, ¿no?, de los creyentes que triunfan. Yo creo que todos queremos ser creyentes que triunfan, ¿verdad? ¿O alguno quiere ser creyente derrotado? No, ¿verdad? Levante la mano para orar por él. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu santa presencia a cada persona que este día se encuentra aquí y en su corazón quiere escuchar una palabra que venga de ti, Señor. Y aunque el bosquejo lo tenemos preparado, Señor, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos des esas palabras vivas que nosotros necesitamos escuchar para tocar nuestras vidas, nuestros corazones en este momento. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, que quieres lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a realmente buscarte con todo nuestro corazón, alma y mente. Y queremos tu bendición, pero tenemos que ponernos en el lugar de la bendición, que es el lugar de la obediencia. Ayúdanos a tener un corazón obediente para contigo, Señor. Y ayúdanos a ser sensibles a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, fíjese, el propósito de Dios es que la vida de cada creyente verdadero sea exitosa. Ese es el deseo del Señor, que su vida sea exitosa. Alguien dijo, es muy importante hacer todas las cosas lo mejor posible antes que pasarse el resto de la vida deseando haberlo hecho. Mucha gente dice, yo quisiera haber hecho eso, pues empiece a hacerlo, lo que quiere lograr hacer. Para lograrlo debemos tener carácter y una buena actitud, ¿no? Y estamos hablando de un carácter cristiano, ¿eh? ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16:3? Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces lo pones en manos del Señor. Todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a hablar de la prueba del carácter. Un joven selecciona 5 piedras lisas, pulidas por el tiempo. Se enfrenta a un gigante de casi 3 metros de estatura que habla demasiado. Lanza una sola piedra que se hunde en la frente del gigante, luego le corta la cabeza y salva a su pueblo de la derrota. Y fíjese, David le había dicho así a Goliat: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán, fíjense, esta es la clave de David, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él declaró que con el Señor, porque los filisteos los habían atacado, los estaban amenazando, se estaban burlando de ellos. El gigante Goliat durante 40 días estuvo retando a ver si había un hombre en Israel que se enfrentara con él. Dice, no, aquí puro mariquita, ¿no? Y David dijo, ¿de quién habla? Y él dijo, yo me enfrento con el gigante, porque el rey Saúl como que se le juntó la familia, ¿no? Y era el más alto de Israel, así que es el que debía haber luchado con el gigante. Ahora, pocos hombres que han vivido han tenido más éxito en su vida que David. Ahora, ¿cuál fue la clave de su éxito? Fíjense, en 1 Samuel 18:14 dice, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y yo más bien diría, porque David estaba con el Señor, entonces el Señor estaba con él, ¿eh? Si nosotros estamos con él, él va a estar con nosotros. Si usted se aleja del Señor, pues el Señor lo va a dejar también. Ahora, ¿qué clase de hombre era David? Fíjense, dice en Hechos 13:22, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Él realizará algunas cosas de las que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Eso lo sabía Dios de David. Qué importante es esto. Él puede decir eso mismo de ti. Ahora, David tenía un corazón que procuraba agradar a Dios. Vean lo que dice en 1 Reyes 14:8. Y dice, tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David,
que cumplió mis mandamientos, le dijo a otro rey, y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Le dijo a otro rey de Israel, por eso a ti lo tuvo que hacer a un lado. Ahora, por lo correcto de su corazón, Dios tuvo, fíjese, un gran propósito para la vida de David. Anote, por lo correcto de su corazón. Entonces, si queremos tener el éxito, dice, necesitamos tener un corazón correcto delante de Dios. Dice en Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, dice, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Entonces David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Fíjense, Dios tiene un gran propósito para la vida de cada creyente. Dios tiene un gran propósito para tu vida, que nadie lo puede impedir, fíjense, ni Satanás. Algunos dicen, es que Satanás me impidió esto. No, ni Satanás lo puede impedir. Solo tú mismo, solo usted mismo, si desarrolla una mala actitud. Si nosotros desarrollamos malas actitudes, vamos a impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. David siempre supo que su éxito no se debía a él mismo, ni a sus capacidades, ni todo, sino a Dios, y que el Señor se lo dio para beneficio de su pueblo. Dios le iba a dar éxito. ¿Para qué? Para que él fuera de bendición para los demás. Dios va a bendecir a un cristiano para que él pueda ser de bendición para otros creyentes y para otra gente. Ese es el propósito de Dios. No nada más que a ti te llene de bendiciones. El propósito de Dios es que bendecirnos para que seamos de bendición. Vean lo que dice en 2 de Samuel 5:12. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, dice, por amor a otros, lo había establecido a él como rey sobre Israel. Dijo, él va a ser la persona que mejor va a servir al pueblo. Y había engrandecido su reino, por eso Dios, porque sabía que David iba a ser de bendición para su pueblo. Ahora, David, fíjense, a pesar de sus fallas, porque tuvo fallas tremendas en su vida, David, él aprendió el secreto del éxito. Fíjense, llegó a ser un hombre que confiaba siempre en Dios, obedecía su palabra, y esto lo hacía actuar con prudencia y con sabiduría. Miren lo que dice en 1 Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Dios estaba con él, y él se conducía prudentemente. Ahora pregunta, ¿soy una persona como David? Aquí cada quien lo tiene que contestar delante del Señor. Vamos a ver las actitudes para ser una persona exitosa. Primera, esté dispuesto a correr riesgos. Hay cristianos que no quieren correr ningún riesgo. No estoy diciendo riesgos así exagerados, ¿verdad? De ser temerario o algo así. Pero sí a correr riesgos. Fíjense, cuando Goliat retó a Israel, todo el pueblo tuvo temor. Pero David, que confiaba en Dios, estuvo dispuesto a correr el riesgo enfrentándosele. Ahora, él estuvo dispuesto a enfrentarse con Goliat, porque él ya se había enfrentado a un oso y a un león, y los había vencido con la ayuda del Señor. Entonces eso le había dado confianza. Dice en 1 Samuel 17:26, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? A él le molestó que él se estuviera burlando de los creyentes, ¿no? Y él dice, pues yo voy a luchar contra él, ¿no? Ahora, como David, nosotros debemos estar dispuestos a correr riesgos, no siendo conformistas. La persona conformista no corre ningún riesgo. David arriesgó su vida para luchar contra un gigante que se había burlado de Dios y de su pueblo, al cual había maldecido. Fíjense, el gigante maldijo a Dios, al pueblo, y al Dios del pueblo de Israel lo maldijo, y dice en 1 Samuel 17:43. Fíjense lo que dice en 1 Samuel 17:45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes tú has desafiado. Así que en el nombre del Señor voy contra ti. Y se lanzó contra el gigante y agarró su onda. Y cuando el gigante lo vio, dijo, este enano, ¿qué me quiere hacer? ¿No? Yo creo que traía hasta cubierta la frente, y se levantó, y cuando se levantó ahí le pegaron la pedrada, ¿no? Ahora, David conocía a Dios. Este es el punto clave. Nosotros necesitamos conocer a Dios, y había desarrollado una gran fe, confianza y compañerismo en el Señor.
Y sabía que Dios lo había estado preparando para un momento como ese. Este es otro punto. Yo voy a correr riesgos, pero de acuerdo con lo que yo me he estado preparando en el Señor, un poquito más cada vez, ¿no? No voy a correr un riesgo innecesario. Ahora, David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Dice, cuando un león o un oso viene, le dijo al rey Saúl, y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo. Fíjense cómo era David, contra un león o un oso, hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, o sea que no nomás fue uno, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Entonces él sabía que con la ayuda del Señor, si pudo con un león, pues iba a poder con ese gigante también. Ahora, Hudson Taylor, un siervo del Señor, quien abrió el camino a las misiones en China, dijo: muchos creyentes evalúan las dificultades a la luz de sus propios recursos, todas las dificultades que tienen enfrente, y debido a ello intentan poco para el Señor, y a menudo fracasan en lo poco que intentan. El creyente de fe sabe que tiene poca fuerza en sí mismo, pero confía en Dios, en un Dios todopoderoso. Cuando compramos este lugar, dice, no teníamos el dinero suficiente, pero empezamos a actuar en fe. Pero sí sentíamos que el Señor lo tenía para nosotros. Hubo un sentir, y no nada más un sentir así de emoción, sino en varios de que el Señor nos lo iba a dar, ¿no? Y nos lo dio, ¿no? Y pudimos hablar con... Ahora, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vieron como Guillermo Ochoa, ¿no? ¿No? Así sí se puede, ¿no? ¿Cómo que no se puede? Sí se puede, ¿no? Ni un gol le han metido, esperemos que no le metan más. El valor de un creyente, fíjese, no es ausencia de miedo. A veces esto se malinterpreta. Algunos piensan, no, pues David no tenía miedo. No, sí tuvo miedo, tuvo temor, sino que es una disposición a confiar en Dios en toda circunstancia, a pesar del miedo, ¿no? Como en el caso de Josué, el conquistador de la tierra prometida. Fíjese, si nosotros lo leemos en la Biblia, la historia de Josué, pensamos, este hombre nunca tuvo miedo, ¿no? El general Josué, el conquistador de la tierra prometida. Pero fíjese, Dios se dio cuenta que tenía miedo. Vean lo que Dios lo alentó y le insistió una y otra vez. Fíjense, varias veces le insistió. Ya te lo he ordenado, dice, sé fuerte y valiente. Sé hombrecito. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar circunstancias que lo iban a desanimar. Entonces Dios le dice, no tengas, y se lo dijo varias veces, ya te lo he ordenado, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, ¿no? Se lo tuvo que recalcar 4 veces en el primer capítulo y segundo capítulo de la vida de Josué. ¿Por qué? Porque sí sentía miedo, y por eso el Señor le da palabras para animarlo, ¿no? Así como con Gedeón. Dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón se volteaba a todos lados a ver dónde estaba el varón esforzado y valiente, ¿no? Pero el Señor sabía que en él iba a ser un varón esforzado y valiente, y así también te ve a ti. Y te dice, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Y tú muchas veces te volteas para otro lado, pero el Señor dice, no, te hablo a ti. En mí vas a ser así. Ahora, en segundo lugar, dependa siempre de Dios. Este es un punto importante. Fíjense, David era muy fiel en seguir las instrucciones del Señor. Esa es otra cosa. Cuando fue hecho rey de todo Israel, los filisteos quisieron amedrentarlo y lo atacaron, por lo que David consultó al Señor y los venció. Fíjense, así que David consultó al Señor y dice, esto es cuando ya era rey. Cuando luchó contra el gigante Goliat era cuando era un joven. Dice, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Le preguntaba Dios. David siempre consultaba a Dios. Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perisín y así los derrotó. Ahí los derrotó. Entonces fue contra ellos, pero pedí instrucciones a través del efod con el sacerdote. Exactamente cómo era eso, no sé. A través de unos instrumentos que eran el Urim y el Tumim, ¿no? Consultaban a Dios y Dios les iba dando las respuestas. Eran sí o no. Entonces él iba haciendo las preguntas y por eso se fue dando cuenta, ¿no? Ahora, al poco tiempo los filisteos lo volvieron a atacar.
Y David no hizo lo que Dios le mandó la primera vez. Fíjense, muchos de nosotros tendemos a hacer eso. Dios dijo que lo haga así, la siguiente vez lo vuelvo a hacer igual como ya me dijo, así. Ya aprendí, ¿no? Sino que volvió a consultarlo. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. Este es el punto clave. David dependía de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos hagamos dependientes de Él para las cosas que intentemos hacer para Él. Fíjense, así que David volvió a consultar al Señor. Y el Señor ahora le dijo que no los atacara, al revés, no los ataques todavía, le respondió el Señor, rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Ese ruido que él iba a hacer, pues el Señor. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Y lo hizo así y los derrotó. Y vean esto, David obedecía a Dios, era un hombre de fe. Era un adorador, era un hombre de oración. Ahí lo vemos en los salmos, la mayoría de los salmos los compuso David. Y de ahí provino su valor para hacer cosas grandes para Dios. Él tenía comunión con Dios y en esa comunión con Dios aprendió a adquirir esa gran confianza que después se fue manifestando en su vida. Las pocas veces que actuó en la carne le causaron grandísimos sufrimientos. Por ejemplo, muchas personas murieron cuando hizo el censo prohibido. Ahí en 1 de Crónicas 21, 70,000 israelitas murieron cuando él hizo ese censo que Dios le había prohibido que hiciera. Él lo hizo como rey y murieron 70,000 personas. Y él dijo, Señor, castígame a mí, no a tu pueblo. Pero Dios también castigó al pueblo por las cosas malas que estaba haciendo el pueblo. Además, fíjese, dañó gravemente a su familia cuando cometió adulterio con Betsabé. Pero David aprendió a arrepentirse y a darle a Dios la gloria en todo. Fíjense con Betsabé cómo el Señor lo castigó fuertemente. Él dijo con el profeta Natán cuando lo enfrentó con su pecado con Betsabé, con su adulterio con Betsabé, le dijo, el que tal hizo que pague con 4 tantos. Y David pagó con 4 tantos. Murió el hijo que estaba esperando con Betsabé. Murió su hijo Abnón, que era el mayor, que había abusado de su media hermana Tamar. Murió Absalón, que se rebeló contra David, y murió Adonías, que fue otro de los hijos de David, que se rebeló también contra su padre, ¿no? Y fíjese, pagó con 4 tantos, lo pagó en su familia. Y Dios le dio a David éxito y victorias en recompensa por lo que hizo bueno, pero recibió un castigo terrible. Imagínense, 4 hijos de él murieron de una manera terrible. También los hijos murieron por su propio pecado. Así oró a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y le decía al Señor, fíjense, yo puedo sentir hasta un clamor en la vida de David mientras expresaba esta oración: devuélveme la alegría de tu salvación. El otro dice, el gozo de tu salvación. Ya lo perdí, ya no siento que soy salvo. Devuélveme la alegría de mi salvación y que un espíritu obediente me sostenga, porque he sido desobediente, le dice Dios. Así enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces voy a poder predicar y los pecadores se volverán a ti. Fíjese, qué tremendo David. Fue tremendo para pecar, pero tremendo para arrepentirse también. Y no volvía a caer en el mismo pecado. Otro ejemplo de depender de Dios lo vemos con el rey Asa de Judá, cuando lo atacó Sera, el etíope. Aquí está, con un ejército de 1,000,000 de soldados. Entonces Asa oró y dice, ahí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Porque estaba hablando en contra del Dios de Israel también, el etíope Sera. Ahora, y Dios derrotó a los etíopes delante de Judá y huyeron los etíopes. Imagínense, 1,000,000 de soldados. Ellos tomaron el botín y estuvieron un buen tiempo recogiendo todo lo que los otros dejaron. Ahora, hay muchos creyentes que saben que son salvos por fe. Dice, yo le entregué mi vida a Cristo, un día hice una oración, entonces de fe, y soy salvo por fe. Pero de alguna manera piensan que el resto de su vida depende de ellos. Ya no tienen que vivirla por fe. Tienen una fe que salva, pero no una fe viva. Dios quiere que tengamos una fe viva en Él. Dios quiere que vivamos nuestras vidas confiando y dependiendo siempre de Él.
hablando con Él, teniendo comunión con el Señor cada día, orando cada día, leyendo la palabra, ¿no? Aplicándola a nuestras vidas, porque muchos leen la Biblia y dicen, esto está muy bueno para mi esposo, o esto está muy bueno para mi esposa, para el amigo estas son palabras que bien está la Biblia para todos mis compañeros y amigos de alrededor, ¿no? Y ellos piensan que casi son perfectos, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Salmo 9, verso 10? En ti confían los que conocen tu nombre. Dios quiere que lo conozcamos, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Fíjense, jamás abandona a Dios al que le busca de corazón, ¿verdad? Tiene que ser de corazón. Y fíjense, una de las más grandes tentaciones del ser humano es depender en nuestras propias fuerzas. Tendemos a depender de nuestras propias fuerzas, por la capacidad, por los antecedentes que tenemos, por las cosas que hemos hecho antes, tendemos a confiar en eso. Y esto sucede cuando tenemos un plan, así como el coyote que tiene muy buenos planes, ya ves, ¿no? Saca muy buenos planes, creí que todo lo podía yo y siempre le gana el correcaminos, ¿no? Que siempre le va mal al coyote. Y también cuando confiamos en nuestras propias fuerzas nos va a ir mal. Esto sucede cuando tenemos un plan, experiencia, capacidad natural, recursos disponibles, etcétera, y confiamos en lo que tenemos y no en el Señor. Ahí está el problema y nos pasa como al coyote. Pero vean lo que dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor para depender de Él y no depender del Señor, ¿no? Entonces vean qué tremendo, ¿no? Ahora, la tercera, asuma la responsabilidad. Ellos siempre le echan la culpa a otros. Dice, en una ocasión un reportero le dijo a un boxeador olímpico creyente: debe ser un gran consuelo saber que Dios está con usted, ¿verdad? Y el boxeador le contestó: sí, es un gran consuelo, pero cuando la campana suena, el tipo de la otra esquina del cuadrilátero se me viene encima y me golpea, así que yo oro, pero a la vez le doy con todas mis fuerzas, ¿no? Y usa todo lo puedo en Cristo que me fortalece y rebaja. Con mucho amor, eso sí. Eso sí se me hace medio como que no checa mucho ser boxeador con ser cristiano, ¿verdad? Pero ahora, David dependía de Dios, pero se preparó en todo lo posible para enfrentar al gigante. Él se preparó, él no iba a agarrar una onda si nunca había agarrado una onda, no, él era experto en el manejo de la onda, ¿no? Él ya tenía una capacidad probada. Yo creo que a muchos de los leones Dios los había matado con la onda y los perseguía y luego los remataba con la espada, ¿no? Entonces, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, fíjense cómo se preparó, y las metió en su bolsa de pastor. Así que ya voy a meter piedras en mi bolsa, ¿eh? Luego, onda en mano, se acercó al filisteo, ¿no? Entonces, él se preparó en lo que sabía hacer, confió en el Señor, pero él se preparó. Ahora, el creyente que espera triunfar, mire, así como el hermano Pablo y su esposa Linda, él ya murió hace un par de años, fue muy amigo de nosotros, varias veces predicó aquí. Una de las veces que no se me olvide es una enseñanza que nos dieron y nos dice, fíjense, en 65 años de casados, dice, mi esposa y yo nunca pensamos en el divorcio, en el asesinato sí, varias veces. ¿No? Fíjense, estas dos ideas, tiene que asumir una responsabilidad personal por haber oído a Dios. Tenemos que oír a Dios por ser un hombre de fe y por lo que llegará a lograr trabajando en conjunto con Dios. Estas dos ideas, depender de Dios y asumir la responsabilidad, parecen contradecirse entre sí, pero para un hombre de fe se complementan. El apóstol Pablo lo expresa así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Estaba comparándose con los otros discípulos. Yo he trabajado más que ellos, que Pedro, Jacob, que todos los demás discípulos, aunque yo no, sino la gracia de Dios que está conmigo. No en mis fuerzas, sino por la gracia de Dios pude hacer lo que hice. No lo hice por ganarles, lo hice por servir, ¿no? Ahora, aunque Pablo trabajaba duro, atribuía sus éxitos a la gracia de Dios obrando en él.
Fíjese, cuando Dios llamó a Josué a conquistar la tierra prometida, Dios le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenía que seguir la ley, tenía que seguir las instrucciones de la palabra. Así tenemos que conocer nosotros la palabra de Dios. Podemos describirlo de esta manera. Fíjese, el éxito es resultado de la bendición de Dios, no del esfuerzo del hombre. Y aunque el éxito no depende del esfuerzo del hombre, rara vez viene sin arduo trabajo. De hecho, Dios solo bendice lo que proviene de su voluntad. Así que tenemos que conocer su voluntad. El Padre Nuestro enseña, fíjense: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, la misma palabra, tenemos que buscar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, ¿no? Y en las vidas de otros. Aquí miren el esfuerzo, una persona subiendo a la montaña y ya va llegando. Dwight Moody, un hombre de Dios, lo dijo así: oramos como si todo dependiera de Dios, trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Eso hace una buena teología, porque algunos quieren ver solo una de las dos partes. Le vamos a echar ganas, pero sabemos que la única manera de ganar es con Dios, pero le vamos a echar ganas, ¿no? Trabajar duro no garantiza el éxito, fíjense, pero el no trabajar duro garantiza el fracaso. Si somos fieles, tendremos éxito de la manera en que Dios quiere que lo tengamos. ¿Qué dice el Salmo 101, verso 6? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fíjense, no el que sea perfecto, el que ande en el camino de la perfección. Es el camino de la palabra de Dios, porque el único perfecto fue Jesús. Todos los demás somos bastante imperfectos, unos todavía más imperfectos que otros, pero ¿no? Ahora, la cuarta: espere oposición. Cuando uno se decide hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición. Cuando un creyente se decide hacer la voluntad de Dios, debe esperar oposición, siempre. Satanás siempre encuentra aliados rebeldes para oponerse a la voluntad de Dios. Y fíjense, de estos sobran, ¿eh? Cuando el gobernador Nehemías comenzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, recibió una fuerte oposición de los enemigos de los judíos, que no querían que tuviera un muro. ¿Por qué? Porque sin muro podían atacar la ciudad sin ningún problema, pero si había un muro ya no podían atacarla, ¿no? Y tener éxito, tendrían que tener un ejército muy grande o algo, pero del otro modo entraban y salían como por su casa. Por eso él decidió reconstruir el muro. Ahora, cuando Sanbalat, que era enemigo de Nehemías, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Fíjense cómo al enemigo le desagrada que hagamos la voluntad de Dios, y se burló de los judíos. Y lo primero que hace una persona cuando no está de acuerdo con alguien es se burla, ¿no? Para desanimarlo. Y muchos jóvenes, cuando son desanimados por otros, ellos se desaniman o se burlan de ellos. Pero fíjense, no, al contrario, demuéstrele que no. Fíjense, una cosa que yo admiro de Hugo Sánchez, aunque más bien parece Ego Sánchez, el que fue el mejor jugador mexicano de fútbol que ha habido, el mejor ha sido Hugo Sánchez. Cuando él estuvo jugando en España, la gente le gritaba indio y le gritaban cosas, y él dijo: les voy a demostrar que soy el mejor. Y llegó a ser el mejor goleador durante 5 años en España, ¿no? Él no se asustó, dice: les voy a demostrar que no, que soy el mejor, y lo demostró, ¿no? Entonces dice, ante sus compañeros, y se burló de los judíos ante sus compañeros, y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo esos miserables judíos? Y se las burlas. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios allá en el templo? Fíjense, ya está relacionándolos con la adoración a Dios. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Puras cosas negativas les dijeron. Y en un mundo caído y negativo debemos siempre esperar oposición, porque estamos en un mundo caído y negativo y siempre vamos a tener oposición. Así que un joven que espera que no tenga oposición, pues está en Disneylandia, porque siempre va a haber oposición. Yo como pastor siempre he recibido oposición. Me dijimos, vamos a hacer un centro cristiano. Se rieron, ¿no? Y ahora ya no se ríen, pero se rieron, ¿no? Y vamos a hacer el nuevo. Ya verán, ¿no? Entonces,
Cuando David fue ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel, fíjense, el rey Saúl, que era el rey en ese tiempo, se puso celoso de él e intentó matarlo. Ahora, ¿quién fue el que lo volvió celoso? Pues Satanás, ¿no? Él tenía malas actitudes y Satanás lo instigó para tratar de matar a David para que no se cumpliera la voluntad de Dios. Y fíjese, al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios, que se lo mandó al rey Saúl, se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. Por eso los jóvenes, te voy a clavar. De ahí lo sacaron, ¿no? A este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó matarlo así con la lanza, pero David logró esquivar la lanza. Era muy ágil este joven, ¿no? Saúl sabía, por eso también el león y el oso le habían hecho, era muy ágil. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado a Saúl y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Y fíjense, ¿por qué trató de matar a David? Porque tenía miedo de David. Tenía temor de que Dios estaba avalando a David y no a él. Y sintió temor contra esa persona. Así que cuando nosotros estamos actuando, haciendo las cosas para Dios, la gente que se nos oponga, en el fondo de su corazón lo va a hacer porque tiene temor. Ahora, cuando el apóstol Pablo se dirigía a Éfeso para evangelizar, dice: imposible, una de la ciudad llena de pecado, de las peores de la antigüedad, comenta: porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Se me ha presentado una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la señal de que fuera a Éfeso. Ahora, esa misma oposición se le manifestó en Filipos también. Fíjense, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Muchos cristianos han tenido que predicar en medio de una gran lucha. Nosotros no hemos tenido lucha, hemos tenido que alguien que se burle, pero pues eso es nada, ¿no? Algunos tuvieron una gran lucha. Hay gente en Chiapas, cristianos en Chiapas, y fíjense, son decenas que los han matado por predicar de Cristo en nuestro país. Y en los países musulmanes, fíjense, en casi todos ha habido ya millones de cristianos asesinados. En Indonesia y en otros países musulmanes, ¿no? Por predicar la palabra de Dios. Gran oposición, la oposición ahí está, pero eso ha animado a otros. El mismo Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No sea chillón, ande, levántese, adelante, sufre, aguántese. Ese sufre, la palabra sufrir en el hebreo quiere decir también: sea aguantador, aguántate, ¿no? No sea chillón. Ahora, aquí entraron las dos. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar la oposición? Fíjense, Nehemías dependía del Señor, pero también asumió la responsabilidad por el llamado que Dios había puesto en su vida. Y debido a que esperaba oposición, se preparó. Dice: siempre espera oposición cuando vas a hacer algo por Dios, sí que prepárate. ¿Cómo? Primero orando en oración. Otro, mantenían sus espadas a su lado, por si llegaban los enemigos, ahí traía la espada al lado, no la había olvidado en su casa, ¿no? Y edificaban el muro al mismo tiempo. Hacían el trabajo, pero estaban preparados para defenderse y para todo. Vean lo que dice en Nehemías 4, 13 y 14. Así que puse a la gente por familias. Y era una buena decisión por familias, porque cada quien a lo que está más dispuesto a defender es a su propia familia. Así que nadie se iba a echar para atrás. Con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarecidos. Luego de examinar la situación, fíjense, examinó la situación, la evaluó, hizo planes. Me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Ándenle, luchen por ellos, adelante, ¿no? Y no pudieron contra ellos y levantaron el muro. Ahora, recuerda siempre que se decida servir a Dios y hacer su voluntad, va a enfrentar oposición, siempre. Si usted dice: de ahora en adelante voy a cambiar, va a venir la oposición. La primera cosa es cuando llegue a la casa: no, mejor veo la tele.
El enemigo dice, ándele, mijito, póngase a ver aquí la tele, esta telenovelota que le va a servir mucho para que espiritualmente se vaya para abajo. Esta es la gente, sí. Y el enemigo ahí sus apapachadas, sus sobaditas, ¿no? Le hace hasta cariñitos en la espalda para que se sienta a gusto y usted bien apapachado y ya acabó con usted, ¿no? Entonces, siempre que decida hacer la voluntad de Dios va a haber oposición. Cada vez que tengamos oportunidad de servir a Dios vamos a tener que enfrentar a Satanás, fíjese, y a todos los que se dejan influenciar por él, que son bastantes. Más que los que se dejan influenciar por el Señor aquí en la tierra. El cielo es diferente porque hay más ángeles que demonios. Vean lo que dice en 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice Pablo. Y muchos son los adversarios, también hay muchos adversarios. Siempre que querramos hacer la voluntad de Dios va a haber adversarios. En conclusión, fíjese, a pesar de cualquier oposición, el creyente que triunfa siempre mantiene una actitud de confianza en Dios, estando dispuesto a correr riesgos, a depender siempre de Dios y asumir la responsabilidad por lo que se hace. Y ha aprendido a esperar oposición por parte del enemigo. Estas 4 actitudes del éxito crean un fundamento vital para edificar el triunfo. Esas son las actitudes que necesitamos tener, ¿no? Fíjense, dice en Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, el león de Judá, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nomás piénselo así. Si usted está del lado de Dios y sabe que Dios está de su lado, ¿qué problema hay? Ningún problema. Los otros son perdedores. Lo que pasa es que tarda tiempo en manifestarse la derrota, pero ya están derrotados de antemano, y es lo que tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón y no desanimarnos, ¿no? Miren, aquí hay una oración de un soldado desconocido que me gustó. Dice, le pedí a Dios fuerza para poder lograr, se me hizo débil para que pueda aprender humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas, se me dio enfermedad para que pueda hacer cosas mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz, se me dio pobreza para poder ser sabio. Pedí poder para obtener las alabanzas de los hombres, se me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Si no, no necesitaría a Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, se me dio vida para que pueda disfrutar de todas las cosas. No conseguí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que esperé. Fíjense, todo lo que esperé. Casi a pesar de mí mismo, mis oraciones no expresadas fueron contestadas. Soy entre todos los hombres el más ricamente bendecido. Lo dijo un soldado desconocido, ¿no? Imagínense qué tremendo. Es que ahí está nuestra fuerza en el Señor. A veces le pedimos, Señor, quiero ser futbolista, pero mejor que Neymar y mejor que Messi. Bueno, una combinación de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Pero para qué lo quieres? Pues para echar rostro, ¿no? Para que te vean, para eso, no es para otra cosa. Y Dios dice, no, mijito, te va a ir mal, mejor no. Mejor que seas un futbolista regular, ¿no? Entonces, pero ponte a jugar y echarle ganas tú para ver si tú logras desarrollar lo mejor que puedas en Cristo, ¿no? O sea, que tampoco te desanimes. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia, Señor, reconociendo siempre nuestra gran necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tenemos que mantener una actitud correcta y una actitud constante de confianza en ti, Señor, estando dispuestos a correr riesgos, Señor, que no seamos comodinos, que dependamos constantemente de ti, mi Señor, y que asumamos la responsabilidad por todo lo que hacemos y no le echemos la culpa a otros por las cosas que hayamos hecho mal. Ayúdanos, Señor, a aprender a esperar oposición por parte del enemigo cuando te estamos sirviendo, Señor. Y esas 4 actitudes, Señor, van a crear en nosotros un fundamento para el triunfo. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos triunfadores, Señor, y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas y que tienes un plan precioso para nuestras vidas. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Capacidades ni todo, sino a Dios, y que el Señor se lo dio
para beneficio de su pueblo. Dios le iba a dar éxito. ¿Para qué? Para que él fuera de bendición para los demás. Dios va a bendecir a un cristiano para que él pueda ser de bendición para otros creyentes y para otra gente. Ese es el propósito de Dios. No nada más que a ti te llene de bendiciones. El propósito de Dios es que bendecirnos para que seamos de bendición. Vean lo que dice en 2 de Samuel 5:12. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, dice por amor a otros, lo había establecido a él como rey sobre Israel. Dijo, él va a ser la persona que mejor va a servir al pueblo. Y había engrandecido su reino, por eso Dios, porque sabía que David iba a ser de bendición para su pueblo. Ahora, David, fíjense, a pesar de sus fallas, porque tuvo fallas tremendas en su vida, David, él aprendió el secreto del éxito. Fíjense, llegó a ser un hombre que confiaba siempre en Dios, obedecía su palabra y esto lo hacía actuar con prudencia y con sabiduría. Miren lo que dice en 1 Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Dios estaba con él y él se conducía prudentemente. Ahora pregunta, ¿soy una persona como David? Aquí cada quien lo tiene que contestar delante del Señor. Vamos a ver las actitudes para ser una persona exitosa. Primera, ¿decir eso mismo de ti? Ahora, David tenía un corazón que procuraba agradar a Dios. Vean lo que dice en 1 Reyes 14:8. Y dice, tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos, le dijo a otro rey, y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Le dijo a otro rey de Israel, por eso a ti lo tuvo que hacer a un lado. Ahora, por lo correcto de su corazón, Dios tuvo, fíjese, un gran propósito para la vida de David. Anote, por lo correcto de su corazón. Entonces, si queremos tener el éxito, dice, necesitamos tener un corazón correcto delante de Dios. Dice en Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, dice, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Entonces David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Fíjense, Dios tiene un gran propósito para la vida de cada creyente. Dios tiene un gran propósito para tu vida, que nadie lo puede impedir, fíjense, ni Satanás. Algunos dicen, es que Satanás me impidió esto. No, ni Satanás lo puede impedir. Solo tú mismo, solo usted mismo, si desarrolla una mala actitud. Si nosotros desarrollamos malas actitudes, vamos a impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. David siempre supo que su éxito no se debía a él mismo, ni a sus... En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, fíjese, el propósito de Dios es que la vida de cada creyente verdadero sea exitosa. Ese es el deseo del Señor, que su vida sea exitosa. Alguien dijo, es muy importante hacer todas las cosas lo mejor posible antes que pasarse el resto de la vida deseando haberlo hecho. Mucha gente dice, yo quisiera haber hecho eso, yo quisiera, pues empieza a hacerlo, lo que quiere lograr hacer. Para lograrlo debemos tener carácter y una buena actitud, ¿no? Y estamos hablando de un carácter cristiano, ¿eh? ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16:3? Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, se lo pones en manos del Señor. Todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a hablar de la prueba del carácter. Un joven selecciona 5 piedras lisas, pulidas por el tiempo. Se enfrenta a un gigante de casi 3 metros de estatura que habla demasiado. Lanza una sola piedra que se hunde en la frente del gigante, luego le corta la cabeza y salva a su pueblo de la derrota. Y fíjese, David le había dicho así a Goliat, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. También damos un saludo a Cabo San Lucas. El próximo domingo voy a estar allá compartiendo, sufriendo, ¿no? ¿Saben cómo sufre su pastor? Oren por mí.
No se crea, ya nos ponen a trabajar duro también. Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. Actitudes, ¿no?, de los creyentes que triunfan. Yo creo que todos queremos ser creyentes que triunfan, ¿verdad? ¿O alguno quiere ser creyente derrotado? No, ¿verdad? Levante la mano para orar por él. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu santa presencia a cada persona que este día se encuentra aquí y en su corazón quiere escuchar una palabra que venga de ti, Señor. Y aunque el bosquejo lo tenemos preparado, Señor, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos des esas palabras vivas que nosotros necesitamos escuchar para tocar nuestras vidas, nuestros corazones en este momento. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, que quieres lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a realmente buscarte con todo nuestro corazón, alma y mente. Y queremos tu bendición, pero tenemos que ponernos en el lugar de la bendición, que es el lugar de la obediencia. Ayúdanos a tener un corazón obediente para contigo, Señor. Y ayúdanos a ser sensibles a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Padre. Todos los que están aquí reconocerán, fíjense, esta es la clave de David. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él declaró que con el Señor, porque los filisteos los habían atacado, los estaban amenazando, se estaban burlando de ellos. El gigante Goliat durante 40 días estuvo retando a ver si había un hombre en Israel que se enfrentara con él. Dice, no, aquí puro mariquita. Y David dijo, ¿de quién habla? Y él dijo, yo me enfrento con el gigante, porque el rey Saúl como que se le juntó la familia, y era el más alto de Israel, así que es el que debía haber luchado con el gigante. Ahora, pocos hombres que han vivido han tenido más éxito en su vida que David. Ahora, ¿cuál fue la clave de su éxito? Fíjense, en 1 Samuel 18:14 dice, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y yo más bien diría, porque David estaba con el Señor, entonces el Señor estaba con él. Si nosotros estamos con él, él va a estar con nosotros. Si usted se aleja del Señor, pues el Señor lo va a dejar también. Ahora, ¿qué clase de hombre era David? Fíjense, dice en Hechos 13:22, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Él realizará algunas cosas de las que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Eso lo sabía Dios de David. Qué importante es esto. Él puede